es la pandemia, esta problemática que nos viene alertando desde marzo, Tal ¿no? cual, y que por ahora sigue en un estado, ha bajado un poquito, Sí. porque había bajado bastante y volvió a subir. Pero bueno, todos los jueves a la tarde, el gobierno de la provincia hace una conferencia y muestra cuál es la situación de la provincia de Córdoba justamente con esta pandemia. Así es, hoy lo vemos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una actualización de nuestra provincia de Córdoba. Actualmente ya hay 97.409 personas que han cursado la infección por coronavirus y de ellos 13.537 están actualmente cursando la infección. Tenemos 1.000 casos menos que la semana epidemiológica anterior y hay un 10% más de porcentaje de pacientes que se han recuperado con respecto a la semana anterior. Actualmente el 84% de nuestros pacientes ya están en la fase de recuperación. 1.573 personas fallecieron por coronavirus y actualmente nuestra tasa de infección en el personal de salud se sigue manteniendo en un 4%. El tiempo de duplicación de casos es otro indicador que se ha visto con gran mejoría en estas últimas semanas epidemiológicas, más de 20 días ha mejorado con respecto a la semana epidemiológica anterior. Actualmente llevamos 54.8 días como tasa de duplicación de casos. El porcentaje de positividad del total de muestras analizadas en los últimos 7 días es de un 14%, también ha disminuido y actualmente hay 145 localidades sin casos activos. En toda la provincia, desde el comienzo de la pandemia, se llevan realizando 425.322 estudios de PCR y el porcentaje de ocupación de camas es otro indicador también que se ha ido disminuyendo en estas últimas semanas. Actualmente es un 51.5%, lo que equivale que actualmente hay 1.236 personas internadas con infección por coronavirus. La tasa de contagio, que es el RO, que es otro parámetro que semana a semana vamos vigilando y controlando, se sigue observando que se sigue manteniendo ligeramente inferior a 1, lo cual eso es muy bueno, y se ve claramente, tanto en el RO de la ciudad de Córdoba como en el RO de toda la provincia, la estabilización de este parámetro, que también es otro indicador bueno, lo que habla de esta disminución de casos que se está viendo en estos últimos semanas epidemiológicas. Esta es nuestra curva epidémica, en donde el 1 de octubre se registró el mayor número diario de casos, con 2.177 casos. Ya llevamos transcurridos desde el primer caso 251 días totales. Y en los últimos 7 días se han diagnosticado 7.337 casos, de los cuales prácticamente la mitad se encuentra en Córdoba capital, 3.389 y 3.948 corresponden a personas que viven en el interior de nuestra provincia. Y en la semana epidemiológica 45, que es la semana pasada, se registraron 3.333 casos menos que la semana anterior, es decir, que la semana epidemiológica anterior, y claramente se ve en la curva, en la parte derecha de la curva, cómo se observa esta disminución de casos en estas últimas semanas. Esta también, en esta curva de casos acumulados, se puede observar que en la mayoría de las semanas epidemiológicas, excepto la semana epidemiológica 43, el capital superó a interior, pero en todo la pandemia siempre tuvimos más casos en el interior de la provincia que en la ciudad capital. Con respecto a los nexos, que también es otros indicadores que venimos monitoreando muy de cerca, actualmente tenemos un porcentaje de transmisión comunitaria de un 19%, sin embargo, dada la situación epidemiológica, más del 70%, el 77% se logran seguir identificando los nexos, que esto también habla de la profundidad de las investigaciones epidemiológicas y del rastreo, que fueron los pilares fundamentales y son los pilares fundamentales para la contención de esta pandemia, y lo que vemos que el 73% corresponde a contactos estrechos. Y de estos contactos estrechos también tomamos una muestra de estos últimos días de casi 2.000 contactos estrechos, y fíjense estos datos que son muy interesantes, en donde tan solo el 30% corresponden a contactos estrechos laborales y el 70% corresponden a contactos estrechos no laborales.
Y dentro de estos contactos estrechos no laborales estamos hablando de personas que pueden ser contactos porque conviven o porque personas en el ámbito social o familiar que han estado en contacto. El 41% son convivientes, pero casi el 60% son no convivientes, es decir, que han tenido contacto estrecho o fuera de las personas con que conviven. Y cuando analizamos los contactos estrechos no convivientes, el mismo dato que veníamos observando la semana anterior, el 74% de estos contactos no convivientes refieren a haberse infectado dentro de domicilios, y es esta percepción de falta de percepción de riesgo que se tiene cuando nosotros dejamos ingresar a nuestros domicilios o vamos a domicilios de personas conocidas, y sin embargo recordemos cómo es que se transmite, y por eso es tan importante profundizar hoy más que nunca las medidas de prevención y justamente todo lo que se ha logrado gracias al gran esfuerzo de toda la población en general y de los equipos de salud, no poder perderlo tan simple por una reunión social, por fiestas clandestinas, sabiendo que si bien la situación epidemiológica se ve claramente una disminución en el número de casos, hoy más que nunca es donde debemos sostener para que se pueda profundizar esta disminución y esta tendencia termine siendo realmente una clara desescalada del número de casos. Esto es lo que pasó en este fin de semana, que Córdoba no es la excepción, se vio a nivel nacional la gran cantidad de fiestas clandestinas y de reuniones sociales no habilitadas, y sin ninguna duda son factores críticos que pueden hacer cambiar el curso de la pandemia rápidamente si permitimos nosotros, después de tantos sacrificios, que estas cosas sucedan. Y con respecto a los contactos estrechos laborales, también es algo que venimos monitoreando justamente para profundizar el cumplimiento de los protocolos después de más de 8 meses en donde se han implementado y que también se han sostenido en distintos rubros, pero por ejemplo el 30% están asociados que se hayan contagiado a alguna actividad comercial, un 11% en fábricas, un 10.37% en construcción y 9.76% en empresas. Entonces, si bien el porcentaje de contactos estrechos laborales es mucho menor que los contactos estrechos no laborales, es muy importante ver cada uno de los rubros para seguir acompañando y profundizando y sosteniendo los protocolos en cada uno de ellos. Cuando evaluamos las edades de los contactos laborales, por supuesto que son adultos jóvenes con una mediana edad de 31 años, con un rango entre 24 a 43, pero principalmente está concentrado en el rango etario entre 20 a 29 años. Con respecto a la edad y sexo, no se ve variación de lo que venimos viendo, que no hay variación entre hombre y mujer, y tenemos una mediana de edad de 39 años y el 74% de los casos se producen entre los grupos de 20 a 59 años, que claramente son las personas más activas y que están en actividad laboral. Estos son los nuevos casos y la media móvil que se observa tanto en capital o en interior, y se observa que en la semana 44 se registraron un promedio diario de 100 casos menos que la semana anterior, y la semana 45, que fue la semana pasada, se observó un promedio diario menor de 200 casos que la semana anterior. Entonces claramente esta estadística te muestra que semana a semana se sigue disminuyendo el número de casos. Y cuando vemos también en cuanto a los casos activos, es decir, el acumulado de las personas que actualmente están cursando la infección, en el último mes el promedio era de casos activos de 17.712, en donde se observa que se superó este promedio diario entre el 20 y el 30 de octubre. Sin embargo, fíjense que a partir del 1 de noviembre es donde se empieza a observar claramente cómo empieza a disminuir el promedio diario, bajando, estando en el rango inferior de la media, y esto también está vinculado a que aumenta el porcentaje de recuperados. Hoy ya tenemos un porcentaje de recuperados de un 84%, 10 puntos más que la semana anterior.
En cuanto a los barrios de nuestra ciudad capital, el 82% de los barrios de la ciudad poseen casos activos, y esto también nos está hablando de que si bien el número de casos ha disminuido, sigue circulando la infección por coronavirus en toda nuestra provincia y en nuestra ciudad capital. Por eso es tan importante profundizar las medidas de prevención hoy más que nunca, y seguimos teniendo 8 barrios con más de 100 casos. Entonces, cuando uno analiza cuáles son estos barrios, se observan que son los barrios principalmente en donde siempre hemos tenido mayor número de casos, que está asociado a que son los barrios más populosos de nuestra Cuello, Alta Córdoba, Centro, Nueva Córdoba. El análisis por la incidencia por cada 1000 habitantes, en el ranking primero está Guiñazú, con una incidencia por cada 1000 habitantes de 39.7, luego Ituzaingó con 16.9 por cada 1000 habitantes, y José Ignacio Díaz de 14.5 por cada 1000 habitantes, y son justamente estos análisis que hacemos en donde llevamos las acciones de profundizar con los operativos identificar y con las estrategias de testeo ampliado en los barrios donde tenemos mayor incidencia de casos actualmente. En cuanto a la diferencia entre la curva epidémica de capital y de interior, fíjense que en ambas tenemos una tasa de duplicación superior a 50 días, en capital 57.5 días y en el interior 52.6 días. El pico en capital lo tuvimos el 8 de octubre con 1.144 casos, y en el interior fue el 15 de octubre con 1.348 casos desde la fecha de inicio de síntomas. Recordemos que las curvas epidémicas se grafican con fecha de inicio de síntomas, y se observa un incremento claramente en el número de tasa de duplicación de 25 días para capital y 16 días para el interior. En cuanto a la cantidad de casos activos, en la ciudad capital tuvo un total acumulado de 43.174 casos, y actualmente 6.342 personas están cursando la infección actual, y en el interior tenemos un total de casos acumulados de 49.512 y actualmente 7.195 están cursando la infección. Y fíjense en esta curva epidémica como también en la semana 45 el interior superó a capital. La única semana, como decíamos, fue la semana 43, en donde capital supera el interior, y como claramente desde la semana 44 se observa la disminución en el número de casos. En cuanto a la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, Córdoba está en el ranking en el puesto 13 con respecto a las otras jurisdicciones, con una incidencia acumulada de 2.408 por cada 100.000 habitantes. El país tiene una incidencia acumulada de 2.662 por cada 100.000 habitantes, y la provincia con mayor incidencia es la provincia de Tierra del Fuego. En cuanto a la cantidad de fallecidos, actualmente seguimos sosteniendo la misma tasa que la semana pasada, 1.6 de letalidad, en donde el 56% de las personas fallecieron en el mes de octubre, lo cual se correlaciona con el mes que mayor número de casos y el pico de internación hemos tenido. En el total de pacientes fallecidos, que son 1.573, el 47% corresponden a personas que viven en el interior de nuestra provincia, y el 53% son personas que viven en la ciudad capital. Y en cuanto a la tasa de mortalidad por cada 1.000.000 de habitantes, si nos comparamos con las otras jurisdicciones, Córdoba está en el puesto número 16 con 383 por cada 1.000.000 de habitantes, y el país tiene una tasa de mortalidad por cada 1.000.000 de habitantes de 722, y siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, la jurisdicción con mayor tasa de mortalidad. Estos son otros análisis que venimos haciendo de acuerdo a la medida sanitaria tomada en el 12 de octubre, en donde claramente se puede ver observar un descenso en la presentación de casos al 7 de noviembre en la provincia, con un aumento de 34 días en el tiempo de duplicación. Esto es a nivel provincial, pasamos de 20.9 días a 54.8 días, y fíjense cómo claramente se observa esta tendencia decreciente, y lo mismo patrón se observa tanto en la ciudad capital, en donde pasamos de un tiempo de duplicación previo a la toma de las medidas sanitarias de 18.3 días con una curva ascendente, con una curva
de incremento del número de casos y luego de la intervención con un tiempo de duplicación de 58.2 días con una tendencia claramente descendente. Y lo mismo observamos en el interior de la provincia, con un tiempo de duplicación que supera más de 30 días, con 52.6 días actualmente, y antes teníamos 21.9 días, y fíjense claramente cómo se ve la tendencia a disminución en el número de casos en el interior de nuestra provincia. Este es otro análisis que estamos realizando con la Organización Panamericana de la Salud, en donde evaluamos el indicador de alerta epidemiológica, en donde es una combinación, son fórmulas matemáticas, en donde se combinan distintos parámetros como el número de casos activos, la tasa de duplicación, la letalidad y el porcentaje de ocupación de camas, en donde podemos ver que antes de la medida estábamos con un indicador apremiante, es decir, sería un semáforo rojo, ¿no es cierto?, con indicadores claramente que estaban hablando de una alta vulnerabilidad de la infección, y luego cómo este indicador ha ido disminuyendo, y actualmente el indicador nos está mostrando un 49.4 que habla de una alarma reducida, es decir, es otra forma de mostrar cómo las medidas sanitarias han tenido impacto en los distintos indicadores que uno diariamente hace la vigilancia. Con respecto a las personas internadas por diagnóstico de COVID, el pico fue en el 30 de octubre, en donde estuvieron 1.712 personas internadas con diagnóstico de COVID, y fíjense también cómo esta curva de internación se observa esta disminución y esta tendencia descendente desde el 1 de noviembre, y actualmente llevamos 1.236 personas que están internadas asociadas a COVID. Otra de las acciones que se viene trabajando desde el momento cero de la pandemia es las estrategias con distintas miradas de nuestro recurso humano, y para ello se han sumado diferentes estrategias desde incorporación de recursos humanos de la pandemia, en donde se ha ingresado 2.543 agentes de salud, y también se han hecho otras estrategias como prórroga de jefaturas de residencia o residencias prorrogadas. Se han pasado a contrato al 100% los residentes que habían terminado su último año, y en este sentido y con esta gran fuerza que viene trabajando todo el equipo de salud, también hay una decisión clara en este plan sanitario para los próximos 90 días, que el equipo de salud pueda descansar, que pueda tomarse su licencia, que es tan importante en contexto de pandemia, en donde vienen trabajando intensamente desde el primer día, y por eso es muy importante que se hizo una resolución de otorgar las licencias anuales ordinarias entre los meses de diciembre y febrero, y los mismos no pueden ser inferiores a 14 días para que realmente el equipo de salud pueda descansar, y también nos volvamos a preparar, ¿no es cierto?, para todo lo que viene, que son las estrategias de vacunación, las posibles nuevos brotes que tengamos en febrero, marzo o abril, que es lo que estamos viendo que está sucediendo en el resto del mundo, y para ello nuestro equipo de salud hoy más que nunca tiene que tomar fuerzas y volver a descansar. Y en esto queremos seguir profundizando, y esto es muy importante, que para que se puedan seguir sosteniendo la disminución del número de casos, que no es casual esta disminución del número de casos, sino es el gran esfuerzo que la comunidad entera viene haciendo, el equipo de salud y las decisiones sanitarias que se fueron tomando, que fueron adecuadas. Hoy más que nunca es donde debemos reforzar las medidas básicas de prevención, que es el uso adecuado de barbijo, me tiene que tapar desde el mentón hasta la nariz, siempre priorizar las actividades al aire libre, y aunque estuviera al aire libre, sí o sí tengo que mantener la distancia, utilizar el barbijo, lavarme frecuentemente las manos, elegir otro medio de transporte y evitar el transporte público, que es para personal esencial, y si tengo síntomas, no concurrir a trabajo, autoaislarme, a realizarme el test y a avisar rápidamente a todos mis contactos estrechos que se tienen que aislar. Y en esto es muy importante también, porque también lo que estamos viendo es que las personas no están refiriendo todos los contactos estrechos, y cuando un investigador o un equipo de salud llama para identificar los contactos estrechos, para nada tiene una estrategia punitiva, por así llamarlo, es una estrategia meramente sanitaria, y todo queda bajo la confidencialidad del equipo de salud, y por eso es tan importante que cada una de las personas que están cursando la infección puedan confiar en la persona que lo están llamando, diciendo claramente quiénes son sus contactos estrechos, porque es la principal estrategia para cortar la cadena de contagios.
Y en esto, recordemos esto del automanejo de riesgo. Hoy no está recomendadas las reuniones sociales, pero si por algún motivo yo elijo hacer una reunión social, siempre priorizar que sean con pocas personas, con el menos, con un tiempo lo más reducido, adecuado, que sea al aire libre, que sea con barbijo, y si tengo que estar adentro del domicilio, aún más siempre priorizar los ambientes ventilados y la distancia y el tiempo. El factor tiempo, ventilación, el distanciamiento y el barbijo son herramientas básicas que hoy más que nunca debemos seguir sosteniendo para poder seguir observando esta tendencia en la disminución del número de casos. Y ahora el doctor Caeiro. Gabriel. Bien, ahí estaba entonces el informe que hace la provincia a no relajarnos, más allá de que se empieza, porque la gente empieza, cuando se empieza a hablar de vacunas, todos empiezan, bueno, listo, ya está, ya viene la vacuna, no, a no relajarse, porque está complicado. Esta semana han vuelto a subir los casos, veníamos bajando y han vuelto a duplicarse. Así es, bueno, las últimas 24 horas los casos confirmados en toda la provincia son 1.424, Marcelo. Habíamos bajado a menos de 1.000. Habíamos bajado a menos de 1.000, estábamos en ese rango. Bueno, ahora de nuevo estamos arriba de los 1.000. La ocupación de las camas críticas para